Hola, ¿cómo están? A todos los seguidores del canal de YouTube con el Mr. Wellington Yagual. Hola, estamos ya el día de hoy, 3 de mayo del 2023, a los tiempos que nos volvemos a conectar. Es un gusto poder estar con ustedes en este nuevo tutorial. El día de hoy vamos a analizar un tema importante, bueno, que para algunos se le hace un poco difícil, como son los gases, ¿sí? Alguien de ustedes ha de haber escuchado qué son los gases, ¿no? ¿Sí? Es una sustancia que está compuesta justamente por elementos y algunos compuestos químicos. Entonces, vamos a empezar este tutorial, no sin antes recordarte que te puedes suscribir a nuestro canal, ¿sí? Activa esa campanita de notificación y comparte este video para que se propague a muchos jóvenes que necesitan de pronto una orientación, una guía acerca de los temas que están analizando en este nuevo periodo lectivo 2023-2024, ¿sí? Entonces nosotros vamos a empezar también, bueno, me estaba olvidando, ¿no? Saludar a todos nuestros estudiantes que se encuentran en diferentes países realizando sus estudios superiores. Tenemos una gran sintonía, ¿no? Que es Reino Unido, Perú, lo que es Estados Unidos y lo que es justamente México con Argentina. ¿Ok? Nuestro canal es nuevo y estamos poco a poco abarcando eh, una gran geografía, ¿no? A nivel de todo lo que es el mundo, ¿no? Entonces vamos a empezar, vamos a compartir pantalla en este momento, vamos a hacer una especie de conferencia acerca de lo que es los famosos gases. Entonces vamos a ver, déjeme dejar de compartir nuevamente para ver si es que no hay ninguna falla en lo que es la proyección. Listo, empezamos. Muy bien, aquí podemos observar, déjeme mover esto por acá. Bien, vamos, déjeme centrar. Estamos trabajando con el libro de Radburn, ¿sí? Y nos trae justamente este capítulo denominado gases. Vamos a interactuar aquí con algunos materiales bibliográficos, ¿sí? De diferentes autores. Entonces vamos a tener como primera parte este material en donde nos manifiesta con un ejemplo. Ahí pueden ustedes visualizar una imagen en donde se encuentran los famosos globos de aire caliente que comenzaron a atraer la atención hacia las propiedades de los gases en la década del año 1780 a 1790. ¿Ok? No olvidar esa fecha tan importante, ¿no? ¿Sí? Los globos alas delta, dirigibles y aviones continúan atrayendo nuestra atención hacia las sorprendentes propiedades de los gases, los cuales se van a estudiar en este capítulo. Entonces empezamos, jóvenes, ¿sí? Empezamos con este nuevo tutorial. Es un gusto volver a verlos nuevamente. Llegamos ya a 734 suscriptores. ¿Ok? Esperamos ya empezar con todos nuestros tutoriales de una forma seguida para que ustedes puedan seguir guiándose con cada uno de estos temas, tanto de primero, segundo y tercer año de bachillerato, y también con lo que tiene que ver con un nivel superior, ¿sí? Entonces, si usted tiene de pronto algún tema que no llegase a comprender y quisiera que nosotros les ayudemos, no olvides de dejar tu comentario, ¿sí? En nuestro canal. Los gases que envuelven al planeta Tierra le dan un carácter único dentro de nuestro sistema solar. Las naves espaciales terrestres han fotografiado la desolación de Mercurio desde pocos kilómetros de altitud y han medido las altas temperaturas de Venus, que son tan elevadas que pueden fundir el plomo, ¿sí? El plomo, un metal, ¿ok? Las fotografías tomadas desde el espacio nos han proporcionado incluso retratos muy cercanos de las turbulencias y aplastantes atmósferas de Júpiter y Saturno. Ni los datos atmosféricos ni los experimentos efectuados sobre la superficie de Marte han conseguido detectar la presencia de vida en ese planeta. Después de estas investigaciones y de otras más, está cada vez más claro que el planeta Tierra
una pequeña isla verde y azul en la inmensidad del espacio, está equipada de modo singular para satisfacer las necesidades de la vida que lo habita. Uno de los componentes indispensables del sistema que sostiene la vida de la nave espacial Tierra es su atmósfera, una capa relativamente delgada de gases que rodea y envuelve al planeta. ¿Sí? Algo tan importante, ahí podemos observar una fotografía justamente tomada desde la nave espacial Tierra con la desolada luna en el primer plano, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver cómo es que está formada la atmósfera. El delgado manto de gases que envuelve nuestro planeta se llama atmósfera. Es difícil medir su profundidad, pues no termina abruptamente. El número de moléculas por unidad de volumen disminuye gradualmente a medida que aumenta la distancia respecto a la superficie terrestre. Algo que hay que tener presente, ¿no? Su límite es indefinido, pero el 99% de la atmósfera está a menos de 30 kilómetros de la superficie terrestre. Se compara la Tierra y su atmósfera con una manzana, la delgada capa de aire sería en proporción más delgada que la cáscara de este fruto. Esa fina capa de aire es todo lo que nos separa del vacío del espacio y nuestra provisión de aire. Listo. Que en algún tiempo sería inagotable, hasta ahora parece ser ilimitada, ¿sí? El aire es tan familiar y a la vez tan nebuloso que resulta difícil pensar en él como materia, pero es materia en estado gaseoso. Todos los gases, incluso el aire, tienen masa y ocupa espacio. No olvidarse de esa parte, ¿no? ¿Sí? Tiene masa y ocupa un espacio, ¿ok? Podemos estirar la mano y tocar los sólidos y los líquidos, pero no podemos sentir el aire a menos que sople el viento. Más aún, el aire y la mayor parte de algunos gases incoloros y por tanto se vuelven también invisibles. Aquí viene la composición justamente del aire, ¿no? El aire se compone de una mezcla de gas. El aire seco contiene un volumen aproximadamente, datos importantes, ¿no? 78% de nitrógeno, N2, 21% de oxígeno, O2 y 1% de argón, ¿ok? La cantidad de vapor de agua varía hasta un máximo de alrededor del 4%. Tiene otros componentes en pequeña proporción, el más importante de los cuales es el dióxido de carbono, conocido como el CO2 o anhídrido carbónico. Se piensa que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado de 296 partes por millón, denominados ppm, en el año 1900, a su valor actual de más de 365 ppm. Lo más probable es que continúe aumentando al quemarse más combustibles fósiles, por ejemplo, la hulla, el petróleo y el gas. Vamos con esta parte de la teoría cinética molecular. ¿Okay? Aquí podemos observar la composición justamente de la atmósfera seca de la Tierra. Ahí podemos observar el cuadro que nos menciona justamente la sustancia, la fórmula, el número de moléculas por cada 10.000 moléculas, el porcentaje de volumen, que nos va a dar un total del 100%. Entramos a las propiedades físicas de los gases. Espero que hasta el momento no tengan ningún inconveniente. Es una pequeña capacitación que estamos dando acerca de la teoría de los gases, ¿sí? Vamos a ver las propiedades físicas de los gases. Los gases no tienen forma ni volumen definido. Se expanden hasta ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene y se ajustan a su forma, ¿sí? Entonces, todo gas necesita justamente de un recipiente y se va a adaptar a la forma que el mismo tenga, ¿no? ¿Ok? Estos son temas que a veces les envían los docentes a investigar a los estudiantes y por algún motivo a veces no consiguen, ¿no? Lo que les está indicando cada uno de ellos. Aquí le damos esta herramienta, ¿sí? Este material, para que usted lo observe y pueda, ¿sí? Pueda llevar su tarea cuando se la soliciten, ¿no? Otra propiedad de los gases son comprensibles. Se puede hacer que un gas ocupe un volumen mucho menor, ¿sí?
aumentando la presión. Número 3, la densidad de los gases es pequeña en comparación con los líquidos y los sólidos. Por ejemplo, la densidad del aire seco es aproximadamente 0,0117 gramos por centímetro cúbico a la presión y temperaturas ambientales. A medida que la presión aumenta, también hace la densidad del gas, ¿sí? O sea, si la presión aumenta, la densidad también va a aumentar. Número 4, los gases encerrados en un recipiente ejercen una presión uniforme sobre todas las paredes del recipiente. No ocurre lo mismo con los líquidos. La fuerza de un líquido ejerce sobre las paredes de un recipiente es mayor al aumentar la profundidad debido a las fuerzas gravitatorias. ¿Sí? Como número 5 tenemos que los gases se mezclan espontáneamente y totalmente unos con otros a presión constante, siempre y cuando no se lleve a cabo una reacción química, algo muy importante, ¿no? Este fenómeno se llama difusión. Por ejemplo, manifiesta el ejemplo de este texto. Si se deja salir amoníaco gaseoso en un rincón de una habitación, el amoníaco se va a difundir por toda la habitación hasta que toda tiene finalmente una misma concentración del gas. O sea, se va a expandir. ¿Sí? El comportamiento de los gases se explica en términos de la teoría cinética molecular, conocida como TCM o simplemente teoría cinética. Esta teoría, al igual que la atómica, ofrece un modelo con generalizaciones amplias acerca de las propiedades de la materia. La teoría cinética molecular permite visualizar y comprender el comportamiento de los gases, pero sus fundamentos también son aplicables a los líquidos y a los sólidos. ¿Sí? ¿Ok? Sigamos. La teoría cinética molecular trata los gases como conjunto de partículas individuales en rápido movimiento. De ahí el término cinética. No olvidar esa parte. La palabra partícula puede significar un átomo o una molécula, según el gas de que se trate. Por ejemplo, las partículas de argón gaseoso, su símbolo químico AR, son átomos, pero las partículas de nitrógeno gaseoso N2 y de dióxido de carbono CO2 son moléculas. ¿Ok? Entonces, tenemos ahora la teoría cinética de los gases. Aquí podemos observar un ejemplo. Las partículas del gas se mueven de forma continua, rápida y al azar en línea recta y en todas las direcciones. El movimiento de las partículas del gas se podría comparar con el de las bolas en constante movimiento sobre una mesa de billar, rebotando sin cesar en las bandas y también unas con otras, tal como lo observan en el gráfico, ¿no? Estas tienen una dirección lineal, pero no es que va forma recta, sino que van como especies zigzagueadas, un movimiento al azar. Las moléculas de aire tienen una velocidad media, que se le denomina rapidez de movimiento, aproximadamente a unos 500 metros sobre segundo, equivalente a alrededor de 1800 kilómetros por hora. El movimiento al azar de las moléculas ayuda a explicar la observación de que los gases se expanden hasta llenar un recipiente cerrado, característica que lo hemos citado en las propiedades del mismo, ¿no? Tenemos como número 2, las partículas de gas son extremadamente pequeñas y la distancia entre ellas son grandes. Ahí podemos observar, de acuerdo a la teoría cinética molecular, las partículas de un gas se hallan en constante movimiento, tal como lo muestra el gráfico, ¿no? Ahí vemos las partículas que están en movimiento y que rebotan en las paredes del recipiente, ¿sí? A veces también rebotan unas con otras, ¿no? La mayor parte de estos gases se pueden considerar en un mol de agua, que estamos hablando que tiene 18 gramos, va a ocupar 18 ml o también puede ser 18 centímetros cúbicos. Es solamente un cambio de magnitudes, ¿no? Cuando un mol de agua en su punto de ebullición a 100 grados Celsius se calienta, la superficie puede transformarse en vapor, o sea, en un gas. Su volumen aumenta a más o menos 30.600 centímetros cúbicos. El valor del volumen se puede expandir con un factor de 1700. El número de moléculas no va a variar, se mantiene.
pero su volumen sí va a variar. Si originalmente las moléculas de agua estaban en contacto y el movimiento, en este caso de volumen, se expande por un factor de 1700, ahora las moléculas de vapor de agua deben estar muy separadas una de otras, tal como lo muestra el ejemplo, ¿no? Espero que hasta el momento nuestra capacitación te esté gustando. Vamos a ver el número 3, ¿sí? Con respecto a los gases, tanto las fuerzas gravitatorias como las fuerzas de atracción entre las partículas, ¿sí? Son muy insignificantes, ¿no? Las partículas de un gas están separadas por distancias relativamente grandes y se mueven con rapidez. En consecuencia, las fuerzas de atracción son insignificantes. El efecto de la gravedad sobre los gases es relativamente pequeño y sus partículas se mueven hacia arriba, abajo, a los lados con facilidad. A diferencia de los líquidos y los sólidos, no caen al fondo del recipiente. Cualquier recipiente de gas está lleno en su totalidad. La palabra lleno no significa en este caso que el gas esté empaquetado de forma compacta, sino que está distribuido en la totalidad del volumen del recipiente, ¿sí? Como número 4, cuando las partículas chocan unas con otras o con las paredes del recipiente, no pierden esa energía. Más bien todas se colisionan, ¿sí? Y hasta incluso se vuelven un poco elásticas. El término perfectamente elástica significa que las partículas continúan chocando sin perder energía. Las partículas en conjunto no presentan tendencia alguna al perder rapidez ni al detenerse en un momento dado, ¿sí? Por ejemplo, volvemos nuevamente al ejemplo de las bolas del billar, ¿no? Que se mueven de un lado hacia el otro sobre una mesa. Es un ejemplo de movimiento relativo, aunque no perfectamente elástico. La bola rebota en varias bandas de la mesa y con otras bolas antes de detenerse. Si los choques fueran verdaderamente elásticos, sin pérdida de energía, la bola nunca se va a detener. Las colisiones en las partículas de un gas son perfectamente elásticas. Si no lo fueran, la presión en el interior de un recipiente cerrado de gas a una temperatura dada va a disminuir con el tiempo. ¿Ok? Muy bien, ahí hemos observado justamente la número 4. Vamos a la número 5. La energía cinética media es la misma en todos los gases a una misma temperatura y varía proporcionalmente con la temperatura en grados Kelvin, ¿sí? Nosotros cuando vayamos a hacer los ejercicios, a realizar los ejercicios, vamos a tener que utilizar la temperatura en grados Kelvin. Muy bien. Te voy a mostrar en este momento otro material, ¿sí? Donde nos hace referencia acerca de los gases, ¿sí? Acerca de los gases, ¿ok? Espero que hasta el momento le estés prestando mucha atención. Este es una pequeña capacitación acerca de este tema de los gases, la parte teórica, hasta cuando nosotros nos volvamos a conectar en un nuevo tutorial en donde vamos a realizar los ejercicios con cada uno de los temas, con cada una de las leyes, ¿sí? Esta es la parte teórica que hay que tener en cuenta antes de proceder a realizar algún tipo de ejercicio. Aquí vamos a ver algo resumido acerca de las propiedades de los gases. ¿Okay? La teoría cinética molecular establece que los gases están formados por partículas que se mueven con total libertad en línea recta y al azar y tienden a ocupar todo el volumen disponible. Eso ya lo habíamos manifestado. Las partículas de los gases chocan elásticamente entre sí y con las paredes del recipiente que los contiene ejercen una presión sobre él mismo. ¿Okay? Entre las partículas de un gas, las fuerzas atractivas y repulsivas son muy débiles. El volumen de las partículas de un gas se consideran despreciables comparado con el volumen que ocupa el gas. El estado de agitación de las partículas de un gas es proporcional a la temperatura de este. Entonces, así podemos decir que son las características de los gases. Vamos a ver cómo podemos manifestar. Tenemos capacidad para expandirse y comprimirse. ¿Sí? Número 1, podemos anotar 3 características bien importantes. La siguiente, tiene forma y volumen variables. 3, presenta una densidad muy baja debido a la gran separación que hay entre sus partículas.
Algunos compuestos comunes de los gases, ¿sí? Aquí solamente vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, tenemos al famoso cianuro de hidrógeno, ¿sí? Cuya característica es que es muy tóxico, tiene olor a almendras amargas. Tenemos el HCl, conocido como cloruro de hidrógeno, es tóxico, corrosivo, muy irritante. H2S, conocido como sulfuro de hidrógeno, muy tóxico, olor a huevos podridos. El CO, denominado monóxido de carbono, tóxico, incoloro, inodoro. CO2, dióxido de carbono, incoloro, inodoro. El CH4, conocido como el famoso metano, es incoloro, inodoro e inflamable. N2O, el óxido nitroso, cuyas características es inodoro, olor dulce, gas de la risa. ¿Por qué le llamarán ese gas de la risa, no? NO2, dióxido de nitrógeno, tóxico, pardo rojizo, olor irritante. NH3, amoníaco, incoloro, olor penetrante. SO2, dióxido de azufre, incoloro, olor irritante. También hay uno que se nos está escapando por aquí, parece ser no está en este texto, ¿sí? Pero hay que considerarlo también el HBr, que es uno de los compuestos justamente que tienen mayor característica en relación a la toxicidad, corrosividad, lo que es la parte que le consideramos acre, ¿sí? Y tiene una característica también pungente. Además de eso, es un compuesto muy tóxico. No olvidarse, HBr, el bromuro de hidrógeno. ¿Ok? Listo. Entonces, según estas características, se han de haber escuchado ustedes cuando dicen, allá viene el tóxico o allá viene la tóxica, ¿no? Según cuando usted ya cambie, hable químicamente ahora, ¿sí? Si usted quiere llamar a una persona tóxica, ¿cómo le podría decir, ah? Según estas fórmulas. A ver, póngase a pensar un ratito, ¿no? ¿Cómo le podría decir? Si es tóxico, muy tóxico, dice. El primero es muy tóxico, dice. Entonces, HCN, cianuro de hidrógeno. Ya viene el HCN, ¿no? Imagínense. Bueno, eso se lo dejo a usted para que lo pueda eh, tratar de diferenciar, ¿sí? En términos químicos. Vamos a ver un material en donde me va a mencionar justamente algo que nos va a servir para la realización de los ejercicios que vamos a ver en otro tutorial, como son la medición de gases, volúmenes de gases, que vamos a ver unas fórmulas, ¿sí? Vamos a ver unas fórmulas, ¿ok? ¿Listo? Los volúmenes de gases, los sólidos, vamos a ampliarle un poquito para que usted también pueda visualizar, porque esto es importante que usted conozca, ¿sí? Y los líquidos tienen volúmenes que tienden a permanecer constantes al cambiar su ambiente. En contraste, los volúmenes de los gases varían con cambios en la temperatura o la presión. ¿Ok? La presión. La definición general de la presión es la fuerza que actúa por unidad de área de una superficie. Matemáticamente hablando, tenemos que presión vendría a ser igual a la fuerza que actúa perpendicularmente sobre un área, sobre el área de la cual está distribuida la fuerza. En forma más específica, presión en pascales, que eso tenemos que ver también más adelante, es igual a fuerza dadas en newton sobre el área en metros cuadrados. Y de acuerdo con lo anterior, el pascal se define como un pascal es igual a un newton sobre metros cuadrados, ¿sí? O si no, un kilogramo por metro sobre segundos cuadrados. Todo eso multiplicado y después dividido para metros cuadrados, que es igual a un kilogramo sobre metros por segundos cuadrados, ¿sí? Esta fórmula es importante que usted la conozca porque con ella es que se va a desarrollar y se va a poder resolver algunos ejercicios. La presión ejercida por una columna de fluido es presión igual a la altura de la columna por la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad. En forma más específica, presión es igual a la altura dada en metros por la densidad dada en kilogramos por metros cúbicos
multiplicado por 9.81 metros sobre segundos cuadrados, ¿sí? Ahí está la información. Usted le puede tomar una captura de pronto al video, ¿sí? Para que pueda anotar la fórmula en su cuadernito cuando sea necesario de poderla utilizar para resolver cualquier tipo de ejercicio, cualquier tipo de problema. ¿Ok? Vamos a la presión atmosférica normal. Debido a que el aire tiene peso, ejerce una presión, la composición del aire tiende a variar y causa cambios en el peso del aire, cambios en la presión atmosférica. La presión normal, que también se llama atmósfera normal, se establece como una atmósfera de presión. El valor de una atmósfera se define como 101.325 pascal. Otra definición de la atmósfera estándar es la presión que ejerce una columna de mercurio de 760 miligramos de altura a 0 grados centígrados. Y al nivel del mar, justamente los miligramos de mercurio también se llaman torr, en donde va a estar dado, ¿sí? Por una atmósfera de presión que es igual a 760 torr, ¿sí? Con frecuencia se usa el bar, ¿sí? El bar es otra medida con la que vamos a trabajar. Medida de presión, un bar es igual a 10 elevado a la 5 pascal, que viene a dar como referencia una atmósfera. Entonces, ahí podemos observar justamente los cálculos con los que se va a trabajar. La medición de la presión. La presión de un gas se puede medir conectando un anómetro al recipiente que lo contiene. Un anómetro es un tubo en forma de U. Aquí se puede ver el ejemplo que contiene un líquido generalmente que es mercurio. La altura del mercurio se expresa en lo que es milímetros o miligramos de mercurio, es decir, torr, unidades de presión. Originalmente el anómetro de tubo cerrado se llena por completo hasta su extremo cerrado para que la diferencia en los niveles de mercurio sea el valor absoluto de la presión del gas, tal como lo podemos observar en el gráfico. Un anómetro de tubo abierto indica la diferencia entre la presión del gas y la presión barométrica. ¿Sí? Se muestra también la presión del gas, que es menor en la presión barométrica, indicando una presión mayor en la escala del barómetro. ¿Sí? Vamos a ver acá la parte justamente como medidores de presión de mecánica y electrónica. Uno de los muy conocidos es el calibrador de neumáticos. ¿Sí? Cada uno debe haber visto cuando van a dar aire a un neumático, hay una herramienta, ¿no? Que calibra justamente la presión de cada una de las llantas, indicando su relatividad, porque ese es el valor del exceso de la presión barométrica que existe, ¿sí? Un neumático desinflado contiene aire a la presión ambiente. Los nanómetros me van a indicar la presión absoluta a partir de 0 de presión y no arriba la presión ambiente. Se identifica como tales en estos gráficos. En condiciones normales nosotros vamos a tener, ¿sí? Vamos a cambiar acá estos valores, ¿sí? Estos valores en donde me va a manifestar justamente cada uno de las leyes de los gases que vamos a estudiar. Hay 3 leyes que describen el comportamiento de una masa constante de un gas. La ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, ¿sí? En estas leyes vamos nosotros a calcular lo que es volumen, lo que es presión, lo que es temperatura, denominadas estos gases ideales o gases perfectos. En la ley de Boyle vamos a analizar así brevemente cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar. Claro está que tenemos que hacer, cuando nos pida el ejercicio, despeje de fórmula según la magnitud que nos esté solicitando en este caso, ¿no? En la ley de Boyle, una temperatura constante, esa es la relación que va a haber, describe los efectos de volumen y presión con la temperatura constante. Esta ley establece que el volumen de un gas varía en proporción inversa con la presión a una temperatura constante. Podemos tener lo que es la presión inicial,
es igual a la presión final. O puede ser P1 multiplicado por B1, en donde yo voy a decir presión 1 multiplicado por volumen 1 es igual a P2 multiplicado por B2. Quiere decir presión 2 por volumen 2. Es necesario que usted coja en su cuadernito y vaya escribiendo qué es lo que significa cada uno de ellos, ¿no? P1, presión 1, volumen B1, volumen 1, P2, presión 2, B2, volumen 2. La ley de Charles, esta está en forma resumida. La ley de Charles, la presión también es constante. Describe los efectos de volumen y una temperatura cuando la presión se mantiene constante. Esta ley establece que el volumen de un gas varía en proporción directa con la de temperatura en escala Kelvin, temperatura absoluta. Entonces vamos a tener volumen sobre la temperatura inicial es igual al volumen sobre la temperatura final, o bien dicho en otras palabras, B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Esa es la fórmula con la que nosotros vamos a trabajar. Aquí hay algo bien importante que hay que rescatar. Las relaciones matemáticas que involucran temperaturas con mucha frecuencia requieren que éstas se encuentren expresadas en escalas Kelvin. Tener en cuenta esa parte, ¿no? Tiene que estar en escala Kelvin, ¿sí? Ello se debe a que en general los fenómenos que dependen de la temperatura no se apegan a la escala Celsius ni a la Fahrenheit. ¿Okay? Esto es válido para el comportamiento de un gas en función de la temperatura, ¿sí? Vamos con la ley de Gay-Lussac, volumen constante, en cambio acá ya viene es con el volumen. Esta ley describe los efectos de la presión y la temperatura manteniendo constante el volumen. Esta ley establece que la presión de un gas varía en proporción directa con la temperatura absoluta. Y vamos a tener presión sobre temperatura inicial es igual a presión sobre temperatura final, o bien, dado en otras palabras, P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. ¿Sí? Y seguimos con la ley combinada de los gases. Para algunos se les hace complicada esta famosa ley combinada de los gases, pero cuando veamos los ejercicios en nuestro próximo tutorial, te vamos a enseñar todos los despejes de la fórmula para que tú lo puedas desarrollar de una forma muy fácil y sencilla. Entonces, las leyes anteriores de los gases se pueden usar para deducir una sola ley donde intervengan los tres factores influyentes, como son volumen, presión, temperatura. Como las tres leyes manejan una cantidad fija de gas sin cambiar la masa, hay que recordar eso, la ley combinada de los gases se refiere a la cantidad fija de gas, ¿sí? Entonces vamos a tener una fórmula general en la cual podemos hacer despeje. La fórmula general va a ser P1 multiplicado por B1 dividido para T1, que va a ser igual a P2 multiplicado por B2 dividido para T2. Recuerden, P1 presión 1, P2 presión 2, B1 volumen 1, B2 volumen 2, T1 temperatura 1 y T2 temperatura 2. ¿Sí? Viene una parte importante, densidad de un gas ideal, ¿sí? Dentro de la densidad de un gas ideal, vamos nosotros a tener un gas varía en proporción inversa a su volumen, como se va a indicar en la ecuación que vamos a analizar. Se puede reorganizar la ecuación de la ley combinada de los gases para llegar a la ecuación que describe los cambios de la densidad en función a la temperatura y a la presión. Ahí tenemos el A, el B y el C. En el A vamos a reorganizar la ecuación de la ley combinada de los gases, ¿sí? Vamos a ver una reorganización, ¿ok? D1 por B1 es igual a D2 por B2, ¿sí? Eso equivale a la densidad, o bien D2 es igual a D1 multiplicado por B1 dividido para B2. En literal B vamos a llegar a la ecuación, ¿sí? Lo que ya analizamos hace un momento, P1 multiplicado por B1 dividido para T1 es igual a P2 multiplicado por B2 dividido para temperatura 2. O bien, dicho en otra forma, B1 sobre B2 es igual a P2 multiplicado por T1 dividido para P1 multiplicado por T2. O en otra forma, igual, tenemos presión 2 dividido para presión 1 multiplicado para la temperatura 1 y dividido para la temperatura 2. Han de decir, no se han de preguntar, esa fórmula es tan difícil, ¿viste? Tengo que aprendérmela. Tranquilos, cuando veamos los ejercicios, vamos a ir analizando cada una de estas fórmulas, ¿sí? Pero
No está de más que usted vaya cogiendo en su cuadernito y vaya sacando, extrayendo de este tutorial todas las fórmulas dependiendo de cada una de las leyes que vamos a analizar, ¿sí? En literal C, que es lo que vamos a hacer, los cambios, vamos a escribir los cambios de la densidad en función de la temperatura y la presión. Entonces tenemos ahí D2 es igual a D1 multiplicado por B1 dividido para B2, o en otras palabras, D1 multiplicado para P2 dividido para P1 multiplicado para T1 dividido para T2, ¿sí? Entonces, toda esta terminología es necesaria de que usted la vaya extrayendo para que no tenga ningún tipo de problema. En la ley de Dalton, de las presiones parciales, establece la suma de las presiones de los gases en una mezcla, que es igual a la presión total ejercida, manteniendo constante el volumen y la temperatura. Entonces, vamos a tener una presión total, podemos tener presión 1, presión 2, presión 3, 4, 5. Lo que vamos a hacer es solamente una suma, ¿sí? Entonces, tenemos la presión de cada gas en la presión parcial de ese gas. Como las demás leyes de los gases, esta solo se cumple para los gases ideales. Eso hay que tenerlo presente, solamente para los gases ideales. Tenemos la recolección de gases sobre un líquido. Este es un tema que también lo vamos a analizar. Si lo vamos a analizar. Entonces, aquí nosotros vamos a tener un gas, se puede recolectar burbujeándolo a través de un líquido. Como los líquidos tienden a evaporarse, el vapor del líquido se mezcla con el gas que éste está recolectando y contribuye a la presión total. Esa es la ley de Dalton. La recolección de un gas se hace con frecuencia sobre agua y la presión de agua, perdón, la presión de vapor del agua, aunque sea relativamente baja, debe restarse de la presión total para obtener la presión del gas recolectado. El resultado es la presión del gas, eso es lo que se denomina seco, ¿sí? Presión del gas es igual a la presión total menos la presión del agua, ¿ok? Y tenemos acá justamente la desviación de comportamiento ideal, que esa la vamos a ir analizando ya cuando tengamos nuestro próximo tutorial. Ahí vamos a ver cada una de las fórmulas que vamos a utilizar dependiendo el tema. Nos vamos a ir parte por parte, analizándolos, ¿sí? Espero que te haya gustado nuestro pequeño conversatorio que hemos tenido el día de hoy, 3 de mayo, año 2023, ¿sí? Vamos a dejar de compartir, ¿ok? ¿Listo? No olvides que si tienes algún comentario o algún tema que nosotros te podamos ayudar, no olvides que puedes dejar ahí escrito tu mensaje, ¿ok? O de pronto puedes escribirnos también a través de las redes sociales, ¿sí? No olvides de suscribirte a nuestro canal, comparte la información, activa esa campanita de notificación y nos vemos en nuestro próximo tutorial con la ley de los gases, donde te vamos a realizar numerosos ejercicios con diferentes fórmulas, ¿sí? Excelente día, pasen bien, nos vemos la próxima en nuestro próximo tutorial. Ha sido un gusto, se despide de ustedes su amigo Wellington Yaguel Guerra. Bye, chao.